muchachos, no tengo Estamos nada. pidiendo ayuda a todos, ¿eh? Hay que hacer como hacen los santiagueños. ¿Cómo? Esperan que pase nomás. Sí, no queda otra. Ya nos cansamos de esperar. Esperan que, sí. No, Ay, no que queda viene más complicado, Dani. Sí. Bueno, tenemos un tema importante para hoy, como siempre. Hoy vamos a hacer un poco quizás de continuidad del tema que trataron ayer. Ayer estuvieron conversando con Pablo Fontanini, responsable del ciber de la Bolsa de Cereal de Entre Ríos, hablando de cómo afectó el clima en los distintos cultivos a lo largo de la campaña. Ni una naranja la exprimieron tanto como nosotros ayer. Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bueno. Con toda la información. Estuvo muy bueno. Hoy vamos a hablar de un cultivo en particular, en este caso del cultivo emblema, lo que son los cultivos de invierno, como es el trigo. En este momento lleva un avance de aproximadamente el 67% de recolección del área proyectada para este año, que fueron aproximadamente 412.000 hectáreas, con un rendimiento promedio que en esta oportunidad se está posicionando en 3.250 kilos. Y con respecto a este tema, nosotros pudimos conversar hace un tiempito atrás con el ingeniero Gabino Seades, que es líder del Producto de Desarrollo Bioceres aquí en la localidad de Victoria. Tuvimos la oportunidad de conversar con él, hablando un poco de cuáles son los parámetros para conseguir un trigo de buenos rendimientos y con buena calidad. Bien. Si les parece bien, lo escuchamos. Dale. Mira, cuando hablamos de nutrición, que es uno de los factores más importantes en trigo, siempre tenemos que tener muy en cuenta el objetivo final. ¿Sí? Generalmente sabemos en qué lote estamos, cómo es el año, si es niña o niño, si va a venir un poco más frío, un poco más cálido, y eso nos va construyendo un objetivo de rendimiento potencial. Ese es el primer factor. En base a ahí, construyo mi estrategia de fertilización sabiendo qué cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, ¿sí? O si uno quiere mayormente nitrógeno y fósforo, que son los principales, necesita ese cultivo. Y ahí voy construyendo esa etapa de fertilización. Y esa estrategia de si me conviene todo a siembra, todo a macollaje o dividir en una parte y en una parte. En una parte de su charla se habló mucho de vernalización y por ahí no queda claro qué es y cómo funciona, digamos. Bien, la vernalización es la necesidad que tienen ciertas variedades de acumular frío para cumplir sus etapas. Entonces, eso es importante porque eso nos va a determinar en qué fecha de siembra y en qué localidad podemos sembrar algunas variedades y otras no. Las variedades que necesitan frío, que en lo general necesitan una fecha de siembra temprana y se adaptan mucho más a regiones frías, obviamente, para cumplir ese requerimiento. Este año, al haber sido un año tan frío, esas variedades se vieron beneficiadas y produjeron bastante buena cantidad de macollos y están muy bien de ciclo. Pero normalmente tenemos que tener en cuenta esa disponibilidad de frío por región para saber qué materiales podemos ubicar en ese sentido. En un cultivo como trigo, después del macollaje, ¿qué es lo que ocurre cuando se comienza a encañar, digamos? Bien, ahí nos acercamos a lo que normalmente conocemos como etapa crítica del cultivo, ¿no es cierto? Empieza, si querés, el trigo a definir su partido. Empezamos a los últimos minutos donde tenemos que definir los goles. Ahí el trigo empieza a definir eso, pero nosotros como productores ya hicimos toda la estrategia. Es decir, hasta ahí nosotros ya hicimos todo lo que podíamos. Elegimos genotipo, elegimos fecha de siembra, elegimos una estrategia de nutrición y también elegimos una estrategia de sanidad, si se quiere, o de aplicación de fungicidas, que es otra práctica muy utilizada en trigo. Entonces, en esa etapa el trigo va a empezar a reaccionar a todo ese paquete tecnológico que aplicamos y a dar la respuesta que uno esperaría, ¿no es cierto? Y otra cosa de qué ocurre. ¿Qué ocurre cuando empezamos a ver las primeras espigas embuchadas, como dicen habitualmente? Bien, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es cualquier factor externo cuando estamos en espiga embuchada, sobre todo en ese momento el tema de las heladas, ¿sí? Es donde más afecta el rendimiento. Espiga embuchada empezás a tener un factor, un riesgo, si se quiere, de las famosas heladas tardías que muchas veces perjudican. Y nos empezamos a acercar a otro punto también crítico, que son las altas temperaturas. Estamos en Victoria, en Entre Ríos, y acá ocurre mucho eso. Cuando el grano empieza a llenarse o a diferenciarse, cuando empieza la meiosis de generar el grano, todo lo que está relacionado a altas temperaturas o a golpes de calor juega muy en contra. Por eso volvemos a lo que hablamos recién al inicio. Es clave determinar el ciclo y la fecha de siembra para no exponer nuestro periodo crítico ni a una helada temprana ni a los golpes de calor que generalmente empiezan a ocurrir a partir de noviembre en adelante. También se habló mucho de cuidado de
Este año, a pesar de las inclemencias de tiempo que castigó mucho a toda la parte agrícola, en general se tuvo buenos rendimientos. Claro. Disminuyó aproximadamente un 12% los rendimientos con respecto a lo que fue la campaña pasada. Los mejores rindes en esta oportunidad se lograron en los departamentos del sur de la provincia, los peores un poco en el norte, y rendimientos que, si bien hablábamos de un promedio de 3.250 kilos para este año, lo que se ha vislumbrado hasta el momento, han habido mínimos de 1.500 y máximo en algunos lotes de 5.500, que son rindes excepcionales. Claro. Dani, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Ahí está. Daniel Aguilar de Campo en Acción pasó con nosotros en esta mañana hablando justamente de la producción de trigo en Entre Ríos. Nosotros nos vamos a ir al contacto ahora, Valentina, con Manuel Olcese, es periodista de Aire de Santa Fe.